Buenos días, compañeros, maestra. Nosotros somos el equipo Chocobollos y les venimos a presentar la recopilación de datos que pudimos tener al realizar nuestro proyecto a lo largo del semestre, el cual fue el impacto del narcotráfico en la sociedad mexicana en un periodo del 2000 a el 2024. Nuestro equipo está conformado por Chávez Neretzi, su servidora, Gómez Dulce, Reina Aneli y Román Valeria. En el índice vamos a tocar temas como las preguntas del planteamiento, las hipótesis, el objetivo general, los objetivos particulares, la conexión entre los cárteles, los resultados, conclusiones y finalmente los agradecimientos. Iniciando con las preguntas del planteamiento, podemos decir que el narcotráfico en México representa un gran problema para el país en distintos niveles y puntos como lo son el económico, el político y el social. Es por ello que hemos planteado las siguientes preguntas como base de nuestra investigación. La primera pregunta es, ya. ¿Cómo ha evolucionado la estructura y operación de las organizaciones criminales en México durante este periodo? La segunda es cómo ha contribuido el narcotráfico en el incremento de la economía en México. Y por último, ¿cuál es la influencia del crimen organizado en la vida cotidiana de las familias mexicanas? Bien, ahora pasaremos a la hipótesis. Como sabemos, las redes de operación del narcotráfico han penetrado en instituciones gubernamentales y han generado una crisis de seguridad. Conjunto con sus influencias, las dinámicas sociales en distintas regiones del país pues han sufrido como que estos problemas. Es por eso que nuestra hipótesis se va a basar en que si no se estudia correctamente tanto la estructura como sus operaciones, al igual que la contribución y la influencia que está teniendo pues este problema en la sociedad mexicana, pues es obvio que habrá pues consecuencias como un incremento descomunal en tanto en la violencia o como en la inseguridad que se puede dar en el país, no solamente afectando pues la economía de México, en este caso podría sino afectar a países externos. Como objetivo general, tenemos que es examinar el impacto del narcotráfico en la sociedad mexicana en el periodo del 2000 al 2024. Para el objetivo subrayé la palabra examinar porque en sí esto es como ver el proceso, cómo se llegó a lo que estamos viviendo actualmente y qué vivimos actualmente: violencia, corrupción, asesinatos, todo tipo de cosas feas en su mayoría, donde vemos desde el origen, cuál es el origen, las drogas y todo eso, que pasan por un proceso, puede ser narcotráfico, narcomenudeo, para llegar a lo que les mencioné actualmente. Esta foto la podemos ver que fue tomada en el sexenio de Calderón, donde se puede ver la corrupción y la injusticia que se vivía desde ese entonces y que sigue perdurando hasta este momento. Las repercusiones que tiene este objetivo general las quisimos dividir en tres bandos, por decirlo de alguna manera. El primero es el social, segundo económico, tercero político. En el primero, que es podemos ver esta imagen. Finalmente, lo social es una comunidad, es un pueblo. Por eso yo quise poner aquí un pueblo. ¿Y qué pasa en el pueblo con el narcotráfico? Violencia, como lo hemos venido diciendo anteriormente. Y también, como lo representa esta imagen, que no quieren más violencia. En el punto número dos, lo que podemos ver es el ámbito económico. Aquí es una imagen representando el lavado de dinero que se tocará un poquito más adelante. Y de igual manera, eh, el desempleo. Como podemos ver, aquí hay una gráfica de población desocupada en México por grupos de edad del 2005 al 2011, y donde podemos ver las líneas azules son personas de 15 a 24 años, donde podemos ver que sus índices de desempleo van en aumento, lo que hace que estas personas normalmente se unan a redes de narcotráfico, normalmente como sicarios o como algo de ese estilo. Y finalmente, para el punto número tres, tenemos el ámbito político.
que es en el ámbito político la corrupción. Quise ponerles esta imagen, que es Genaro García Luna, para quien no lo conozca, que pues prácticamente fue uno de los líderes, por decirlo de alguna manera, de una de las redes de corrupción más grandes que hubo en el país, de la mano de el Chapo Guzmán. Bueno, ahora pasaremos a los objetivos particulares, las cuales son las metas específicas y detalladas que se deben cumplir a lo largo de nuestro proyecto para llegar, bueno, para lograr el objetivo general que ya les hemos. El primero de ellos es analizar la evolución en la estructura y operación de las organizaciones criminales en México desde el año 2000 hasta la actualidad. Esto nos vamos a especificar o hacer énfasis en la expansión de las rutas de tráfico, la distribución de drogas, como se puede apreciar pues en la imagen que está primero, donde se ven algunos estados de la República y pues se pueden ver en cuáles de ellos existe mayor influencia del narcotráfico y pues también de igual forma pues en el consumo de drogas. Y otra de ellas sería el incremento de la violencia que está asociado pues al crimen organizado o a la delincuencia que se da. En este caso pues se puede ver que está siendo afectado pues a los policías o personas que intentan detener estos problemas. Sin embargo, más adelante nos daremos cuenta que no solamente se ha dado pues a quienes intentan detenerlos, sino que también a civiles o a la sociedad mexicana que no se han involucrado tanto en ello. Con este análisis podemos identificar, o bueno, en este punto tal vez podamos identificar las dinámicas territoriales y algunos de los factores que contribuyen pues a que estos grupos se fortalezcan. Como segundo objetivo tenemos que identificar los perfiles de las principales organizaciones criminales en México. En este caso, pues Neretsi nos va a hablar un poco de ello más adelante. Y vamos a ver también sus métodos de financiamiento, como es en el caso de lo prestado, o sea, las prestaciones específicas, tanto en el lavado de dinero como en las estrategias claves para estos recursos ilícitos que puedan llegar pues al país en este caso y no ser como que contrarrestados. Y también con esto lograremos examinar pues el mecanismo financiero que utilizan estos grupos y el impacto que puede tener en la economía de una forma formal e informal del país. Ahora vamos a ver algunos de sus perfiles. Como lo dijo mi compañera Valeria, yo les voy a presentar el perfil de los cárteles y la relación entre los mismos, porque, ay, perdónenme, porque pues estamos hablando de narcotráfico y del impacto, pero no estamos hablando más sobre los cárteles y por eso creo que es necesario hacer esto. Como primera instancia podemos ver que el círculo más grande es el cártel de Sinaloa. Debo de aclarar, los círculos con color son los que se tratan más profundamente en la monografía. Los círculos en gris no se tratan en la monografía, pero también los quise destacar en este momento. El cártel de Sinaloa se pone en más grande porque es uno de los más influyentes, si no es que el más influyente y es el que ha tenido más relación con todos, si no es que con la mayoría de los cárteles. Y pues, como lo sabemos, el cártel de Sinaloa fue producto de una alianza entre distintas personas. Una de ellas, los hermanos Beltrán Leiva, que pues con el paso del tiempo tuvieron sus problemillas y decidieron separarse, tuvieron ya ahí sus peleillas, entonces pues pasó. Después tenemos a la familia Michoacana en verde, porque fue más que nada como que una alianza entre el cártel de Sinaloa y la familia Michoacana unieron fuerzas para combatir un bien común, que eran los Zetas que se encontraban en territorio michoacano, cosa que a a la familia michoacana pues no le gustaba. Y además de eso, los Zetas, junto con el Cártel del Golfo, porque ellos tenían una alianza, eran considerados de los grupos más delictivos y más violentos. Entonces era algo que ponía en peligro no solo a la población, sino también a ellos como cárteles, cosa que pues, no les convenía. Y un poco más actualmente tenemos al Cártel Jalisco Nueva Generación, que a mi parecer es el cártel con más representación actualmente, que está liderado por el Mencho, y es el enemigo directo prácticamente del cártel de Sinaloa.
aunque tenemos que aclarar que el cártel Jalisco Nueva Generación viene de un cártel antecesor, que fue el cártel del Milenio. Y aquí tenemos el cártel de Juárez, que realmente no tiene muchos problemillas ahí con los demás, que es un poquito más reservado, por decirlo de alguna manera, pero sí ha tenido sus roces con el cártel de Sinaloa, como casi todos. Y finalmente olvidé mencionar que los Beltrán Leiva, al separarse del cártel de Sinaloa, se terminaron como que diluyendo, se fueron fragmentando. ¿Y en qué concluyó esto? En que se hicieran más minigrupos de narcomenudeo y ya no existían los Beltrán Leiva. ¿Cuáles fueron estos? Los Mazatlecos, Guerreros Unidos y los Rojos. Y si podemos ver de este lado, están un poquito más alejados los de la Ciudad de México. Estos están como que quieren dominar a nivel nacional y estos solo que como que a nivel Ciudad de México, no tienen tanta representación. En la Ciudad de México podemos destacar a dos, la Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac. La Unión Tepito, el gobierno considera que no es realmente un cártel, sino más como una red de narcomenudeo, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, porque si realmente no fuera un cártel, no existiría otro cártel para combatir a ese cártel. Es un poquito confuso, pero sí. La Unión Tepito tiene una antiunión. Los dos para mí son cárteles. Y finalmente el Cártel de Tláhuac. Bueno, ahora pasaremos a nuestro tercer objetivo específico, el cual es explorar las repercusiones del crimen organizado en la vida cotidiana de las familias mexicanas. Vamos a abordar algunos fenómenos como la desaparición forzada, la fragmentación del núcleo familiar y las afectaciones psicológicas y sociales que surgen como consecuencia, pues, de estos problemas violentos. Este análisis nos permitirá dimensionar como tal el impacto que el narcotráfico está teniendo en la estabilidad emocional y en la estructura de las comunidades. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, no solamente se da el problema ya sea en la economía mexicana o en la violencia que se está dando, sino también pues afectando psicológicamente a la población con estos problemas. Uno de los casos que en lo particular consideramos el más importante de ellos, aparte de los anteriores, los cuales también son importantes, sin embargo, como estas situaciones de las desapariciones forzadas se pueden dar pues en el feminicidio, entonces es algo muy importante de destacar. Y por último, vamos a la identificación de la contribución del narcotráfico en la economía mexicana. Vamos a considerar tanto su impacto en el ámbito legal como ilegal. Estudiamos la inversión generada por actividades relacionadas con el narcotráfico y sus efectos en distintos sectores económicos. Iremos viendo desde el comercio hasta la industrialización financiera y algunos sectores económicos. Así podemos ver las implicaciones en la economía. Y bueno, a continuación mi compañera Fanny les va a presentar el apartado de resultados. A partir de los años 2000, el narcotráfico en México ha crecido de manera muy exponencial debido a la corrupción, la desigualdad y la falta de oportunidades. Esto se ha fortalecido debido al crimen organizado que genera violencia y debilita las instituciones, así como también afecta la seguridad y la economía del país. También el lavado de dinero y la impunidad han dañado la economía formal y frenado las inversiones que mayormente son extranjeras. En esta tabla podemos observar que la corrupción eh, tiene un impacto en el fortalecimiento del crimen organizado y como consecuencia tiene un debilitamiento de instituciones mayormente de gobierno. La desigualdad aumenta la violencia y también como consecuencia tiene una afectación hacia la sociedad. Y la falta de oportunidades da paso a actividades ilegales como lo son el lavado de dinero, lo cual genera una crisis económica y pérdida de inversiones. Y para complementar los resultados de mi compañera, yo voy a decir que además el narcotráfico ha provocado un grave deterioro en
en el tejido social con el desplazamiento, la fragmentación familiar y las consecuencias, las afectaciones psicológicas. Eh, Algo que influye son los medios y la cultura que han logrado modificar la percepción social, muchas veces normalizando o glorificando esta problemática. Y pues para enfrentarla se exige un enfoque integral que combine la seguridad, la justicia social y el fortalecimiento institucional. Como conclusión, podemos observar que el narcotráfico ha tenido un impacto muy profundo en México en todos los aspectos, los cuales son económico, político, social y cultural, los cuales han fortalecido a las redes criminales, generando violencia, corrupción y crisis humanitarias. Su influencia de estos grupos criminales es más que nada por los medios de comunicación y la percepción en cómo lo percibe la sociedad, lo cual dificulta su erradicación. Para enfrentarlos se exigen estrategias que vayan más allá de la seguridad y atacando las causas estructurales, así como también fortaleciendo el Estado de Derecho. Bueno, pues esto ha sido todo por nuestra parte. Esperemos que esta presentación haya sido de su agrado y sobre todo que se hayan interesado más sobre el proyecto que estuvimos desarrollando durante todo este semestre. Y sin más que decir, pues muchísimas gracias. Nosotros fuimos el equipo Chocobollos y pues eso sería todo. Hasta luego.